Hoy continuaremos con el estudio de la resolución de triángulos y nos concentraremos en la llamada ley de seno. Entonces recordemos que es resolver un triángulo, ya lo hemos visto en un video anterior. Resolver un triángulo es encontrar la longitud de sus lados y la medida de sus tres ángulos. Y para hacer esto, ya también como sabemos, necesitamos conocer siempre la medida de uno de los lados más otros dos datos. Si esos dos datos adicionales son como los siguientes, es decir, si conocemos cuánto miden dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, o si conocemos un lado y dos ángulos cualesquiera, en esos dos casos podemos usar la llamada ley de seno que escribimos a continuación. Antes de escribir la ley de seno, recordemos la notación. Dado un triángulo cualquiera, vamos a denotar los ángulos con letras mayúsculas A, B y C, y los lados con letras minúsculas también A, B y C, de tal manera que el lado denotado con A minúscula es el lado opuesto al ángulo con A mayúscula, el lado con B minúscula es el lado opuesto al ángulo con B mayúscula, y el lado con C minúscula es el lado opuesto al ángulo con C mayúscula. Es la manera usual de denotarlo, aunque también se pueden denotar los ángulos con letras griegas, alfa, beta y gamma, pero en ese momento vamos a concentrarnos en la primera notación, que es un poco más fácil de recordar y un poco más fácil de escribir. La ley de seno dice lo siguiente: en cualquier triángulo A, B y C, seno de A es AA, como seno de B es AB y como seno de C es AC. El seno del ángulo A es al lado que mide A, como seno del ángulo B es al lado que mide B, como seno del ángulo C es al lado que mide C. En palabras, y para que lo recordemos fácilmente, en todo triángulo la razón entre el seno de un ángulo y la medida del lado opuesto es constante. Recordemos que el ángulo A es el opuesto al lado A, el lado B, es el opuesto al ángulo B, y el lado C es el opuesto al ángulo C. Por eso decimos que la razón del seno de un ángulo a su lado opuesto, a la longitud del lado opuesto, siempre es una constante. Bueno, ya sabemos en qué consiste la ley de seno. Ahora miremos cada uno de los casos en los que se puede usar. Entonces dijimos que hay dos casos en los que vamos a usar la ley de seno. El caso en el que conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, o el lado en el que conocemos un lado y dos ángulos. Entonces empecemos con el caso en el que conocemos un lado y dos ángulos. Si conocemos un lado y dos ángulos, el tercer ángulo se puede encontrar fácilmente, recordando que la suma de ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Pues con esta formulita, o con este concepto, podemos encontrar fácilmente el tercer ángulo. Ahora, ¿cómo encuentro los otros lados? Simplemente para hallar cada uno de los otros dos lados, aplicamos la ley de seno, usando la proporción entre el lado conocido y el ángulo que ya tenemos. Y lo comparamos con el seno de cualquiera de los otros lados, de los ángulos, con respecto a cualquier otro lado desconocido. Ya lo vamos a ver por medio de ejemplos, que es un poco más fácil de visualizar. El otro punto clave, el otro caso en el que aplica la ley de seno, es en el que se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces, ¿cómo trabajar en este caso? Si conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, se usa la ley de seno para hallar el ángulo opuesto a alguno de los lados conocidos. Luego se halla el tercer ángulo, y finalmente el tercer lado se calcula usando nuevamente la ley de seno. Sin embargo, en este caso, en el caso en el que se conocen dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, se pueden presentar cuatro situaciones que es importante visualizar. Vamos a hacerlo por medio de dibujos, que es un poco más sencillo. Entonces supongamos que conocemos los lados que miden A y B y el ángulo que mide A. Vamos a tener entonces cuatro posibilidades. En el primer caso, que tenemos el lado que mide B, el lado que mide A y el ángulo A, podemos estar en una situación en la que la longitud del lado A no es suficiente para formar un triángulo. En ese caso entonces no tendríamos solución. No habría un triángulo que cumpliera esas condiciones. La otra situación, en la que conocemos el lado B, el lado A y el ángulo A, es aquella en la que el triángulo formado es un triángulo rectángulo. La única posibilidad es que sea un triángulo rectángulo. Entonces, si es un triángulo rectángulo,
no vale la pena usar ley de seno o ley de coseno, simplemente usamos lo que ya sabemos para los triángulos rectángulos, que sabemos que para estos triángulos están bien definidas las funciones trigonométricas por medio de fórmulas que nos permiten resolver el triángulo un poco más fácil. Otra situación, nuevamente, conozco el lado B, conozco el lado A, conozco el ángulo A, es aquella en la que es posible encontrar dos lados diferentes que me completen el triángulo. Entonces aquí no habría solución única, sino que habría dos soluciones. Y el cuarto y último caso es aquel en el que solamente hay una posibilidad para formar el triángulo. Dados el lado A, el lado B y el ángulo A, solamente hay un lado de longitud C que me cierre el triángulo, por así decirlo. Entonces hay tres posibilidades. No hay solución única, hay dos soluciones, o el triángulo es un triángulo rectángulo y mejor usamos teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas conocidas para resolver el triángulo. Ahora damos unos pocos ejemplos en los cuales vamos a usar la ley de seno y vamos a estudiar las posibilidades que se pueden presentar. En el primer ejemplo tenemos que conocemos la media del ángulo A, la media del ángulo B y la media del lado A. Entonces conocemos cuánto vale un lado y cuánto valen dos ángulos. Ese es el primer caso que vimos hace un momento en el que dijimos que siempre hay solución y que la manera de resolverlo más fácil es, ya que conozco los dos lados, conozco dos ángulos, el tercer ángulo se puede encontrar teniendo en cuenta que la suma de ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, primero que todo ilustremos la situación en una figura para que nos basemos en el dibujo para encontrar el resto de incógnitas. Entonces tenemos un triángulo en el que conocemos cuánto mide el ángulo A, cuánto mide el ángulo B y cuánto mide un lado, en este caso el lado A, que mide 3 unidades. Como dijimos hace un momento, en el primer paso, lo más fácil es encontrar cuánto mide el otro ángulo, teniendo en cuenta que la medida del ángulo A más la del ángulo B más la del ángulo C es 180 grados. Despejamos C, nos queda que C es igual a 180 menos 40 menos 80, es decir, 60 grados. Ya conocemos cuánto miden los tres ángulos y cuánto mide uno de los lados. Ahora para encontrar los otros dos lados, cuánto miden los otros dos lados, usamos la ley de seno. La ley de seno es una comparación entre proporciones. Entonces, una de esas proporciones siempre va a ser la que tiene que ver con el lado de longitud conocida, es decir, la que mide 3 unidades. Entonces vamos a decir que seno de A, o sea, seno de 40 es a 3, como seno de cualquier otro ángulo es a su lado correspondiente. Es decir, seno de 40 es a 3, como seno de 80 es a B, y como seno de 60, que acabamos de encontrar, es a la otra C. Entonces, esto es lo que vamos a usar. Seno de 40 es a 3, como seno de 80 es a B. Esta expresión nos permite encontrar cuánto mide el lado B. Despejamos B de esa expresión y nos damos cuenta que B va a ser igual a 3 veces seno de 80 dividido seno de 40, lo que nos da aproximadamente 4.596. Ahora usamos la misma proporción, pero ahora comparada con seno de 60 sobre 3. Entonces, seno de 40 sobre 3 es la que conocemos desde el comienzo, la comparamos con seno de 60, que es el ángulo C, sobre la media del lado C. Y nuevamente, de esa expresión despejamos cuánto mide el lado C, lo cual nos da 3 veces seno de 60 sobre seno de 40, que es aproximadamente 4.042. Entonces, en el caso en que conocemos dos ángulos y la medida de un lado, siempre hay solución, y la manera como lo acabamos de explicar es la manera como se resuelve para cualquier caso, sin importar los números que están involucrados en el problema. Ahora veamos otros ejemplos. En el siguiente ejemplo, sabemos que el lado A mide 30 unidades, el lado B mide 50 unidades y el ángulo A mide 30 grados. Aquí conocemos la medida de dos lados y la medida de un ángulo opuesto a uno de ellos. Ese es el caso, otro de los casos en los que se puede usar la ley de seno. Entonces, aunque sabemos que en este tipo de situaciones puede no haber solución o haber solución única,
o haber múltiples soluciones, vamos a considerar inicialmente que hay solución, entonces hagamos cualquier triángulo y pongamos estos datos. Entonces hago cualquier triángulo y ponemos lados que miden 50 en B, 30 en A y el ángulo A que mide 30 grados. Esto lo hacemos simplemente para empezar y para poder tener una base gráfica para usar la ley de seno en este caso. Ya más adelante, cuando acabemos, daremos cuenta si el dibujo está bien hecho o si hay que modificarlo. Entonces empecemos. Como conocemos cuánto miden dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, podemos usar la ley de seno con la relación que conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos el ángulo A y el lado A. O sea que la relación seno de A dividido sobre el lado A es conocida. Entonces esa la vamos a usar y la vamos a comparar con otras relaciones para encontrar las demás incógnitas. Entonces sabemos que seno de A es A, como seno de B es AB. Seno de A es A es conocida, seno de B es AB, es desconocido cuánto mide el ángulo B. Entonces vamos a usarla. Con esa expresión podemos despejar cuánto mide el valor de seno de B. Nos da que seno de B es B por seno de A sobre la media del lado A. El B minúscula es conocido que es 50, el ángulo A es conocido que es 30 y el lado A es conocido que es 30. Hacemos el cálculo, nos da que seno de B es 0.833 aproximadamente. Usamos la calculadora y nos queda entonces que el ángulo B debe medir 56.44 grados. Entonces ya calculamos cuánto mide el ángulo B. Hacemos algo muy similar para encontrar entonces cuánto mide el ángulo C. O también, ya que conocemos el ángulo A y el ángulo B, usamos el hecho que la suma de ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados, para decir entonces que el ángulo C mide 180 menos lo que mide el ángulo A menos lo que mide el ángulo B. Es decir, que el ángulo C debe medir 93.56 grados. Entonces, ¿qué hemos encontrado hasta el momento? Hemos encontrado cuánto mide el ángulo B, cuánto mide el ángulo C, sé cuánto miden los lados A y B por el enunciado, me queda faltando cuánto mide el lado C. Para encontrar cuánto mide el lado C, usamos nuevamente la ley de seno, teniendo en cuenta que seno de A es A, ambos conocidos, como seno de C es AC, donde el ángulo C ahora es conocido y el lado C es lo que quiero conocer. Despejamos C de esta expresión y nos da que C es igual a A por seno de C sobre seno de A. A vale 30, el ángulo C es lo que acabamos de encontrar y el ángulo A es parte del enunciado. Hacemos las separaciones y nos da que C mide aproximadamente 59.88. Ya tenemos cuánto miden los lados A, B y C y los ángulos A, B y C. O sea que ya hemos resuelto el triángulo. Aquí nos damos cuenta que hay solución. Estamos en el caso C, de los que vimos antes, es el caso en el que hay solución y que es única. Pero ¿qué pasaría? Un nuevo ejemplo. ¿Qué pasaría si en el ejemplo anterior el lado B mide 80? Recordemos que antes el lado B medía 50. Ahora, ¿qué pasa si el lado B mide 80? Pues el procedimiento es exactamente igual, porque es el mismo ejemplo, excepto con que tenemos un número diferente. Entonces, en el primer paso, usamos la ley de seno para encontrar cuánto vale el ángulo B. Entonces, hagamos eso. La única diferencia es cuánto mide el lado B. Entonces, usemos la ley de seno para encontrar seno de B, que como se dijo hace un momento, seno de B es B por seno de A sobre A. Hacer los cálculos con B igual a 80 unidades, nos va a dar ahora que seno de B es 1.333 aproximadamente. Seno de B, o más bien, seno de cualquier ángulo nunca puede ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque por definición, seno de algo es la medida del lado opuesto sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, siempre mide más que cualquiera de los catetos. Entonces la relación lado opuesto sobre hipotenusa siempre tiene que ser un número menor que 1. Ahora, si el seno de B nos está dando que tiene que ser 1.333, eso nos indica que no hay un ángulo B que satisfaga esa condición. En otras palabras, ese problema no tendría solución y estamos en el caso A, de los que mencionamos hace un momento. El caso en el que no hay un triángulo que cumpla esas condiciones.
Finalmente veamos un ejemplo práctico del uso de la ley de seno. En este ejemplo tenemos que dos puntos A y B están separados por un lago. Para hallar la distancia entre esos dos puntos, un topógrafo localiza un punto C sobre el suelo, tal que el ángulo del triángulo formado por los puntos C y B es de 52 grados. También mide la distancia entre el punto C y el punto A como 210 metros y la distancia entre el punto C y B como 415 metros. Nos piden encontrar la distancia entre el punto A y B. Esta situación se puede ilustrar fácilmente por un dibujo de esta manera. Tenemos dos puntos, C y B, en una orilla del lago, el punto A en la orilla opuesta. Sabemos que entre C y B hay una distancia de 415 metros, entre C y A hay una distancia de 210 metros, y el ángulo formado por los puntos CAB en ese orden, CAB, ese ángulo de acá abajo, mide 52 grados. Lo que queremos es encontrar la distancia entre los puntos A y C, es decir, necesitamos encontrar la longitud de este lado del triángulo. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos la medida de dos lados y la medida de un ángulo opuesto a uno de ellos. Esa es la situación en la que sabemos debemos usar la ley de seno. Entonces, usando la ley de seno, recordamos que seno de A es A, como seno de B es AB. Seno de A es conocido porque el ángulo A es conocido, el lado A es conocido, mide 415. Seno de B, bueno, el ángulo B no es conocido, es AB, donde el lado B es conocido. El lado B es el opuesto al ángulo B, que mide 210 unidades. Entonces ya de esa expresión podemos despejar seno de B para encontrar entonces cuánto vale el ángulo B, exactamente igual a como hicimos en un ejemplo anterior. Entonces si despejamos seno de B y reemplazamos los valores conocidos, nos queda que seno de B es aproximadamente igual a 0.40, de donde B es aproximadamente 23.58 grados. Ya sé cuánto mide el ángulo B, ahora usamos el hecho que la suma de ángulos debe ser 180 grados para saber entonces cuánto mide el ángulo C. Entonces el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser 180 grados. El ángulo A y el ángulo B ya son conocidos, pues despejo el ángulo C, así que el ángulo C debe ser 180 grados menos lo que mide el ángulo A, que es 52 grados, menos lo que mide el ángulo B, que es 23.58 grados. Haciendo la operación nos da que el ángulo C debe ser aproximadamente 104.42 grados. Conociendo el ángulo C, ahora puedo usar la ley del seno para encontrar cuánto mide el lado C. Veamos el dibujo nuevamente. El lado C es el que debemos encontrar. Esto es lo que nos están pidiendo, la distancia entre el punto A y el punto B. O sea, la medida de este lado, que es el lado opuesto al ángulo C. Por eso es que debemos calcular el ángulo C, para poder usar la ley del seno y decir seno del ángulo C es AC, como seno de A es A. El ángulo A y el lado A son conocidos, el ángulo C se acaba de encontrar, entonces el lado C se puede despejar y C es igual a A seno de C sobre seno de A. Todo es conocido, ahora reemplacemos. ¿Y qué nos queda? Nos queda que C es aproximadamente igual a, que vale 415, por seno del ángulo C, que es 104.42 grados, dividido seno de A, donde A es 52 grados. Esto nos da que C mide aproximadamente 510.05. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que la distancia entre los puntos A y B en el lago es de aproximadamente 510.05 metros.